Sí, Mariana Rulli, politóloga, especialista en género. Buen día, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano la saludan. Buen día, Santiago y Vanessa, ¿cómo están? Buen Bien, día. bien. Bueno, se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el espíritu de esta celebración y cuál es la situación hoy de la mujer y los derechos humanos, por ponerle un título? Bueno, más que un día de conmemoración o celebración, es un día de intento de visibilización y de sensibilización de la violencia que sufren, Bien. específicamente las defensoras y activistas de derechos humanos, ¿no? El pasado martes, el 25 de noviembre, sí, fue martes, ¿sí? Si Sí. no me equivoco, fue el Día Internacional contra las Violencias contra las Mujeres, ¿no? O por Ujú. razones de género. Y entonces estos días, que son establecidos por las Naciones Unidas, digamos, en acuerdo con los países que conforman el sistema de Naciones Unidas, tienen como destinado, ¿no?, poder visibilizar una problemática, ¿no? Sí. Y bueno, las defensoras y activistas de derechos humanos, especialmente en nuestra región de América Latina, se encuentran en un riesgo permanente, ¿no?, de sufrir ataques y violencias de todo tipo, ¿no?, que van desde la violencia física, la violencia digital en los últimos tiempos, hasta, bueno, persecuciones, asesinatos y hasta desapariciones y persecuciones incluso de sus familias, ¿no? Ujú. Ujú. Y viniendo al contexto nacional, más allá de que, bueno, tanto a nivel nacional como continente se está dando un cambio en la mirada que hasta ahora se consideraba correcta sobre los derechos sobre las mujeres, una mirada particular de género. ¿Cómo se está viviendo en este contexto donde Defender todo los parece tan derechos. cuestionado? Cosas que hasta hace 2 minutos formaban parte de un consenso. Sí, así es, Vanessa, como vos estabas diciendo y explicando muy bien, digamos, ha habido un recrudecimiento, ¿no?, de la violencia, especialmente sobre las mujeres que somos activistas o defensoras de derechos humanos, especialmente de las mujeres y de disidencias, porque, bueno, lo vemos hasta en las calles, ¿no?, Sí. cotidianamente, ¿no?, bueno, los insultos, los agravios, que sería como la violencia particular, la violencia simbólica, pero Ujú. sobre todo también en nuestra región, en muchos casos se dan situaciones de las defensoras de derechos humanos, especialmente medioambientales, ¿no?, que son obligadas a migrar bueno, que sufren muchos ataques de violencia física, incluso asesinatos. Quizás uno de los más emblemáticos o conocidos fue el de Berta Cáceres, ¿no?, la hondureña defensora de derechos ambientales, que fue asesinada en el año 2016 y que ella había dado ese discurso tan conocido, de alguna manera denunciando la situación medioambiental en América Latina y el Sí. impacto que esa situación tiene en los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, que dijo aquella famosa frase, despertemos humanidad, ¿no?, despertemos frente a lo que está pasando con el medio ambiente, y que fue asesinada, ¿no?, en marzo del 2016, y que debía dormir en distintos lugares todos los días, ¿no?, por el peligro al que se enfrentaba, y que su familia se había ido de su país y estaba escondida, vaya a saber dónde, ¿no?, para Ujú. poder protegerla. Y ese es uno de los casos más emblemáticos, pero no solo las defensoras ambientales en nuestra región, sino las defensoras de los derechos de salud sexual y reproductiva, defensoras vinculadas a la violencia por razones de género, etcétera, ¿no? Quizás las ambientales son hoy en día una de las que están en mayor riesgo, ¿no?, y exposición. Mariana, derechos humanos, bueno, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, que ahí sí hay una clara, está marcado desde su título, tal vez una discriminación negativa hacia la mujer, pero los No. derechos humanos se entienden como un derecho por el solo hecho de serlo, ¿no? ¿Por qué diferenciar entre las mujeres y los hombres? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven en el cuidado de los derechos humanos entre unos y otros? Bueno, no quisiera hacer una larga historia de los derechos del hombre, los derechos humanos, pero está muy bien Sí. lo que vos decís. Primero, ¿no?, la Declaración de los Derechos del Hombre. Recién en el 93, en una de las conferencias internacionales de derechos humanos en Viena, se empezó a plantear esa idea de incluir a las mujeres Claro. en la idea de derechos humanos. Pero sobre todo la pregunta que vos me hacías, digamos, la primera que hay que decir es que las mujeres estamos en una condición estructural de desigualdad. ¿Qué quiere decir Ujú. estructural? Sistémica, ¿no?, que tiene que ver con el sistema en el que vivimos,
el sistema económico y político en el que vivimos, con el sistema patriarcal que tanto se nombra, que lo que de alguna manera, para resumir, plantea es que hay jerarquías, ¿no? Sí. Hay diferencias entre los varones y las mujeres y que hay jerarquías, y que las mujeres estamos subordinadas, ¿no?, a los varones en distintos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito económico, ¿no? Digamos, tenemos menor participación económica, tenemos peores condiciones en los indicadores laborales, ¿no?, de ocupación, de desocupación, de precariedad en los contratos de trabajo, brechas salariales, etcétera, ¿no? Incluso la injusta distribución de los cuidados, ¿no? Y eso hace que las mujeres estemos en una situación de desigualdad y de asimetría frente a nuestros pares varones para todas nuestras trayectorias de nuestra vida. Claro. Para la trayectoria educativa, la trayectoria política, bueno, como decía, la trayectoria laboral y por supuesto el mayor riesgo de sufrir violencia de todo tipo, ¿no? Que usted sabe que están tipificadas los distintos tipos de violencia. Entonces, por eso, bueno, los derechos humanos de las mujeres, y eso no es fake news, digamos, está digamos, demostrado de una manera muy robusta empíricamente con los datos oficiales de los institutos de estadística de los países, ¿no? Bien. Entonces, digamos, las mujeres tenemos peores indicadores en la mayoría de los derechos humanos, ¿no? Bien, bueno, Mariana, ¿cuál es la actividad que se realiza en este día? Aquí en la región no la conozco, lamentablemente, pero en general lo que se está haciendo es difundir todos los informes internacionales que hay disponibles. Quería mencionar justo uno de nuestra región, que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de octubre, también en conmemoración, ¿no?, del 29 de noviembre, en el que hay toda una actualización de cuál es la situación de las defensoras de derechos humanos y activistas de nuestra región, discriminando todos los distintos tipos de derechos que se ocupan de defender, ¿no?, desde las medioambientales, como decía, salud sexual y reproductiva, también las que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con la memoria, verdad y justicia. Y bueno, ese es un informe que lo pueden encontrar en la página web de la OEA, en donde muy brevemente y de manera muy robusta se explica cuáles son los riesgos y sobre todo vinculado a lo que decía Vanessa, ¿no?, que es una situación a nivel nacional de un discurso de odio, antiderechos y antifeminismo, pero que no es solo lamentablemente propio de nuestro país, sino también de la región y a escala global. Mariana Rulli, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil. Un abrazo. Un abrazo para vos.